Dios me lo siga bendiciendo, hermanos. Muy buenas tardes, bendiciones. Aquí estamos nuevamente continuando con el estudio que estamos llevando a cabo. Pues le damos gracias a Dios infinitas por su presencia, por su amor, por su favor, por todas las cosas que hace por nosotros. Es extraordinario. Pues acá estamos tocando un tema maravilloso. Somos una nueva criatura en Cristo. Esta es la parte número 6 ya. Ya vamos avanzando. Pues ya saben, si quieren los estudios anteriores a pues ahí están en nuestro canal de YouTube. Ahí están. Mi nombre es William Aguirre allí en YouTube. Pues bueno, nosotros somos Ministerio de Fe Maná Internacional. Es un ministerio más que todo digital desde San Antonio, Texas. Y estamos transmitiendo, obviamente ponemos los estudios de nuestro canal de YouTube. Pero también, gracias a Dios, como les decía, que nos permite tener el favor, nos encontramos en una radio, yo le llamo una radio milagro, porque he tenido la oportunidad de platicar con el fundador de esta radio, y como Dios ha hecho un milagro extraordinario en su vida al permitir que esté abierto este medio para que muchas personas puedan ser bendecidas. Así es que aquí estamos transmitiendo desde Radio Despertar 98.1, transmitiendo desde San Antonio, Texas, para todo Latinoamérica, desde su sitio en internet www.radiodespertarsa.org. Y repitiendo de nuevo, www.radiodespertarsa.org. ¿Ya? El teléfono de cabina para oración, si ustedes desean que oremos, si tienen peticiones o algo, es el 210-370-9105. Nosotros somos, como le decía, Ministerio de Fe Maná Internacional desde San Antonio, Texas. Nuestro número del ministerio es 210-350-9726. Correo electrónico es redimido44@gmail.com. En Facebook estamos en Ministerio de Fe Maná Internacional. Nuestro canal de YouTube, William Aguirre, ¿ya? Entonces, ahí nos encontramos y pues estamos pues estudiando las escrituras y vamos a hacer una oración, le vamos a creer a Dios que nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas a través de su palabra, que vamos a orar y a pedirle al Señor. Bueno, Señor, te damos gracias en esta noche, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque solamente tú eres grande, porque solamente tú eres poderoso y porque solamente tú eres nuestro único Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por cada noche que nos brinda la oportunidad de poder entrar delante de tu presencia, por este medio, Señor, que podemos llegar a muchas personas que están pasando momentos difíciles. Yo sé que tal vez el tipo de ministerio en el que yo me desenvuelvo no es un ministerio que pueda traerle la motivación, pero sí la información para que ellos mismos se motiven, ya que la predicación es motivación y la enseñanza es información, y a veces necesitamos, cuando ya nacemos de nuevo, más la información para que nosotros mismos nos motivemos con esa información. Así es que te damos gracias, Señor, porque sabemos que llegamos a todos estos lugares, a estos hogares, a estas personas que están necesitando de tu presencia, Señor. Están necesitando del conocimiento de tu palabra. Te damos gracias en esta noche. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Amén.
te damos gracias porque creemos a tu palabra que nunca regresa vacía, que siempre va con el propósito con el que es enviada y que nuestros espíritus están perceptivos para discernir tu palabra, para entenderla y para crecer, Señor, a causa de ella. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bueno, entonces, ayer estábamos estudiando acerca de que si Dios tiene forma física. Entonces, analizamos y miramos algunos versos. Entonces, lo primero que nosotros discernimos y entendemos es que en Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen en el hebreo es la palabra teselem, que quiere decir, ¿me entienden?, reflejo de sí mismo o sombra de sí mismo. Lo que manifiesta es este versículo que Dios sí tiene una forma, ¿ya? Y no es una materia igual a la nuestra, porque es una materia celestial como lo estudiamos ayer, pero el Dios es espíritu y hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. El cuerpo terrenal tiene una gloria y el cuerpo celestial tiene otra. Al decir cuerpo celestial es una forma molecular, diferente materia a la nuestra, pero al fin es una forma. Entonces, al decir que nosotros fuimos creados de imagen y semejanza de Dios, obviamente Dios tiene que tener una imagen. Si tú te paras en un espejo, vas a ver el reflejo de ti mismo. Entonces, si la palabra teselem significa que nosotros somos hechos a imagen de Dios, quiere decir que tenemos ese reflejo del mismo. Como vamos a ver más adelante, Dios, su esencia, su sustancia es espiritual, una materia celestial, pero su naturaleza es divina y vamos a ver cómo lo describe la palabra. Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen quiere decir figura de sí mismo, reflejo de sí mismo o sombra de Dios hizo al hombre. Santiago 3:9. Con ella, refiriéndose a nuestra boca, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen, o sea, teselem, a reflejo de sí mismo, figura de sí mismo o sombra de sí mismo de Dios. Entonces, en los siguientes versos miramos que Dios se manifiesta con una figura, pero con toda la majestad de su gloria, como está escrito en el siguiente verso. Ezequiel 1, 26 al 28. Declara: y sobre la expiación que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces aquí está describiendo a Dios con una figura, pero con una esencia totalmente extraordinaria, ¿ya? Y sobre la expansión había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que aparecía a lo lejos, que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono, había una figura en el trono, semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. O sea, aquí estamos mirando una figura que parecía de hombre. Pero no era un hombre. Pero tenía figura de hombre. Lo cual explica por qué tenemos imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Dice: y vi apariencia como de bronce refulgente, o sea, un bronce así como brillante, como apariencia de fuego. Dentro de ella, en derredor, y desde el aspecto de sus lomos para arriba, sus espaldas, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve,
Así era el parecer del resplandor alrededor. O sea, aquí estamos viendo que Ezequiel está manifestando que vio a Dios sentado en el trono. Pero él estaba mirando como la figura. Apocalipsis 1, 14 y 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Mencionó un rostro. ¿Tiene Dios forma? Aquí lo está escribiendo. Aquí lo escribe en Apocalipsis. Su rostro. Nosotros somos hechos a imagen. Obviamente, no es la misma materia. Obviamente, es espíritu. Materia celestial. Sustancia celestial. Pero en Dios, lo que lo diferencia a los demás espíritus es que tiene una naturaleza divina, su divinidad, su majestad, su gloria, lo que lo hace ser soberano, extraordinario. Gloria a Dios. Por eso, entonces, podemos ver a través de estos versos que Dios tiene forma. Bueno, vamos acercándonos, nos quedamos ayer. Desde este verso miramos a Dios en toda su gloria y esplendor, donde Ezequiel manifiesta que era como un hombre que está sentado en un trono, y habla la división de sus espaldas hacia arriba como bronce refulgente y su espalda hacia abajo parecía como fuego. Vemos que tiene un esplendor extraordinario, pero no deja de manifestar en su descripción que tiene una forma. También podemos ver en el siguiente verso cómo se deja ver por Moisés. Fíjense este verso, este es bien importante. Éxodo 33, 15 al 23. Pero Moisés le respondió: si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podemos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Verso 17. Dios responde: esto que has dicho también lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor. Le afirmó el Señor. O sea, aquí estamos mirando una conversación entre Moisés y Dios. Verso 18. Moisés le dice: déjame ver tu gloria. Déjame ver. O sea, que quería percibir por sus sentidos físicos la gloria de Dios. Suplicó Moisés. Verso 19. Pero el Señor contestó: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro. O sea que tiene un rostro celestial, extraordinario, pero tiene rostro. Porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Dijo también el Señor: mira, aquí junto a mí hay un lugar. Ponte de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco de la roca y te cubriré con mi mano. Está mencionando que tiene mano. Hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas,
pero mi rostro no debe de ser visto. Pero mi rostro no debe ser visto. Entonces acá estamos mirando que él podía ver la figura, el rostro, que tiene mano, que tiene espaldas. Y obviamente una mano va conectada a un brazo a una espalda, pies, manos, rostro, materia, sustancia diferente, celestial, que no puede ser vista por el ser humano porque es un reflejo extraordinario, ¿ya? Pero todo esto nos deja sin lugar a duda que Dios tiene una figura física. Ahora, vamos a entrar en una área un tanto fuerte, diferente, controversial para tal vez algunas personas, pero no para nosotros. Que nosotros nos dirigimos por lo que la palabra dice. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver. Ok. El siguiente es Dios una persona? Esta ha sido mucha controversia para muchas personas. Hay grupos que te dicen, pero es que Dios no puede ser una persona porque Dios es espíritu. Un espíritu no es una persona y una persona no es un espíritu. Pero ¿de dónde sacan eso? Si una persona no se define por su materia, se define porque tiene emociones, intelecto y voluntad. Emociones, intelecto y voluntad. Entonces, la pregunta es, ¿Dios es espíritu? ¿Es Dios una persona? La Biblia enseña que Dios es espíritu, refiriéndose a su sustancia, como ya pudimos ver. Siempre tiene una sustancia, una forma física. Pero también enseña que tiene una alma. Y tenemos como persona solamente a un ser humano. Y designamos que persona se define por su materia. Sin embargo, la Biblia designa que lo que define a una persona, refiriéndose a su identidad única, lo que lo hace ser una persona es su alma, que le da una identidad única. ¿Y qué es el alma? ¿Qué es el alma? Entonces, a nosotros los seres humanos, lo que nos hace ser únicos, los que nos hace ser persona, es que poseemos emociones, poseemos intelecto y poseemos voluntad propia. Eso es lo que nos hace ser humanos. La materia nos hace, eso es lo que nos hace ser personas. La materia nos hace ser seres humanos. Como la sustancia celestial hace que los espíritus sean seres espirituales, como ya lo vimos. En el hebreo, el alma es la palabra nefesh, N-E-F-E-S-H, nefesh, que se traduce como alma en el sentido de algo material físico. Y cabe mencionar que al decir algo material no necesariamente se refiere a nuestra materia, ya que el mundo espiritual es una materia diferente a la nuestra. Recordemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. Hay asimismo cuerpos, y el cuerpo que es una forma molecular, tangible, palpable, visible, y asimismo cuerpos celestiales. Entonces está mencionando la misma palabra cuerpo, quiere decir que también hay una forma molecular visible de diferente materia a la nuestra, conocida como celestial. Pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra, ¿verdad? Entonces generalmente se refiere a persona como una criatura, un ser, pero básicamente persona desde el sentido de su identidad única. Del hebreo se traduce como aliento, persona, vida, emociones, apetito del verbo nafash, respirar, aliento, vida, principio de vida, criatura viviente, persona. Fíjense
entre las definiciones, la palabra nefesh, alma, asigna como persona, porque el alma es la identidad única del ser humano. Cada alma es diferente. Cada niño que nace, Dios le da una alma diferente a otra, no diferente en forma, sino algo individual, algo que le pertenece a esa persona, porque esa alma trae el intelecto, que es la capacidad de retener información, trae lo que es las emociones. Cada ser humano tenemos diferentes magnitud de emociones, diferentes áreas donde nos inclinamos más en las emociones, y eso nos hace ser seres individuales y tenemos voluntad. Entonces acá la palabra nefesh utiliza a persona, sentimientos, afectos, ¿ya? Entonces vamos a ver el uso en la palabra nefesh como persona. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque queremos darnos cuenta si Dios es una persona desde la perspectiva de la personalidad, no de la materia. Entonces, si una alma define, ¿sí me entiende?, a una persona, como persona, la palabra nefesh, por ser un ser único, y porque el alma es la mente, y en la mente está el intelecto, la voluntad y las emociones. Entonces ahora vamos a ver, después de que comprobemos que la palabra nefesh se asigna como para persona, la palabra alma, entonces luego lo vamos a ver, ¿me entiende?, si Dios tiene alma. Porque al decir, si comprobamos bíblicamente que la palabra nefesh manifiesta que se le designa alma como la identidad única de un ser, ¿me entiende?, como lo que define su personalidad y lo que lo hace un individuo único y una persona única, entonces vamos a ver si Dios posee alma. Quiere decir que el nefesh está asignado como un ser único y se le puede asignar como persona desde la perspectiva de personalidad, no de materia. Repito, no de materia. Entonces vamos a ver, Éxodo 16:16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Aquí está hablando en el contexto de cuando cayó el maná del cielo. Dice, pudiera comer un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, y utiliza la palabra nefesh cuando dice personas, alma. Entonces aquí está diciendo, conforme al número de vuestras almas, pero acá utiliza la palabra nefesh, porque es personas en lo individual, nefesh. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces aquí estamos mirando que está designando la palabra nefesh como referencia a ¿qué? A alma, un ser único, persona. ¿Ya? Levítico 1:11-44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificarás y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Nefesh, otra vez. No contaminéis vuestras almas. Nefesh, vuelve a utilizar, a designar la palabra nefesh como personas. Con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Ya? Deuteronomio 10:22. Ya llevamos 2, este es el tercer versículo, donde la palabra nefesh se utiliza como persona. Deuteronomio capítulo 10, versículo 22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Ahora fíjense bien, con 70 personas. Aquí la palabra persona nuevamente es la palabra nefesh, designando la misma palabra alma, pero utilizándola como personas. Entonces quiere decir que el alma es la que designa por ser
la parte individual y única de la persona, donde se posee la mente y la mente tiene el intelecto, las emociones y la voluntad. ¿Ya? Entonces, con 70 personas, Nefesh, descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. El último verso, Salmos 3, versículo 2, dice: muchos dicen de mi alma, Nefesh. En otras traducciones dice: muchos dicen de mi persona, Nefesh. De mi persona, Nefesh. No hay para él salud en Dios. Salmos 3:2. ¿Ya? En estos versos miramos cómo asigna como persona la palabra Nefesh desde una perspectiva no de su materia como ser humano, sino como un individuo único. Ahora, lo extraordinario es que Dios tiene alma, Veamos. En estos versos miramos cómo asigna como persona la palabra Nefesh, los versos que vimos anteriormente, desde una perspectiva no de su materia como ser humano, sino como individuo único, lo cual lo hace una persona. Ahora, lo extraordinario es que Dios tiene alma. Veamos los siguientes versos. Recordemos que el alma es la personalidad única, y la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza, parecido a, pero no a, parecido a semejanza. Nosotros también tenemos alma, y es lo que nos asigna como seres únicos. Dios es único. Entonces, Dios tiene alma. Ahora vamos a ver. Y recordemos que la palabra Nefesh, vamos a ver qué dice la palabra. Salmos capítulo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Nefesh, el alma de quien aborrece al que hace y al que ama la violencia, el alma de Dios. Aborrecer es una emoción, un sentimiento que viene en el alma. Y en los versos anteriores leímos que se utiliza la misma palabra Nefesh para decir persona. Entonces acá podríamos decir, si utilizáramos la misma fórmula que en los versos anteriores, Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, Nefesh, o sea, su persona, lo aborrece. Dios tiene alma. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Nefesh, su persona, su ser. Jeremías 6:8. Sé precavida, oh Jerusalén, no sea que mi alma, Nefesh, se aleje de ti. Mi alma, Nefesh, se aleje de ti. No sea que yo te convierta en desolación y en tierra despoblada. Nefesh. Tenemos 3 versos, ¿ya? ¿Podríamos negar nosotros que Dios es un ser único? O sea, cuando digo Dios, vamos a analizar esto. La palabra Dios no es un nombre propio, es un título. En hebreo es la palabra Elohim, que significa soberano supremo. Curiosamente, como vamos a ver más adelante, hay
dos palabras. Está la palabra Elohim, H-E-M, que designa solamente a un singular único. Pero la palabra Elohim es un plural unificativo, dando a entender que esa soberanía suprema está ostentada por más de un ser. Vamos a verlo más adelante. Quiero ser específico, lo que da a entender que quienes forman Elohim, Dios, ¿me entiende? Tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, tiene personalidad, cada uno. Entonces, es, si me entiende, una persona. Esto estamos hablando de que es una persona, ¿me entiende? Entonces, quiero que entendamos eso, porque la palabra Dios, cuando uno menciona a Dios, rápido lo identifican, y especialmente cuando dice Dios es único, Dios es uno solo. Entonces tenemos que entender que la palabra Dios es un singular. Si dijera Elohim sería un singular único, pero dice Elohim. Entonces vamos a analizar eso un poquito más, ¿me entiende? Pero entonces cuando hablamos de que tiene personalidad, significa que quien compone Dios, Elohim, tiene cada uno su personalidad propia, su alma, ¿me entiende? Y su personalidad, ¿me entiende? O sea, tiene cada uno sus propias emociones y su propia voluntad. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces dice, podríamos negar nosotros que Dios es un ser único, pero en unidad, pero porque se le asigna que tiene alma y que la palabra alma se utiliza para personas, y más cuando Dios no tiene cuerpo terrenal. ¿Me entiendes? Sencillo, porque la palabra alma no tiene que ver nada con la materia, como podemos ver, sino más bien por su identidad única. Por lo tanto, Dios, ¿sí me entiende?, posee identidad única, lo que lo asigna como persona. Dios es una persona, pero Él no es un ser humano en el sentido como la mayoría de nosotros asumimos el concepto de persona. Por persona queremos decir que Dios es un ser racional, autoconsciente, con personalidad. Algunos teólogos han definido la personalidad como un ser individual con mente, emociones y voluntad. En este caso, Dios definitivamente es una persona. ¿Ok? Ok, la Biblia nos da ejemplo de su mente. Salmo 92:5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Para hacer obras tiene que tener mente. Muy profundos, dice la siguiente parte, Salmo 92:5. Muy profundos son tus pensamientos. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, y muy profundos tus pensamientos. Quiere decir que tiene pensamientos. Nos da ejemplo de sus emociones en el siguiente verso. Salmo 78:40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Está hablando de Dios, cuántas veces se le rebeló. En el versículo anterior, Salmo 92:5, miramos que él tiene pensamientos, ese es intelecto, y que tiene emociones, lo entristecieron. En el siguiente verso puede mostrar que tiene ira, que es otra emoción. Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí tenemos otra manifestación que Dios tiene emociones. Salmo 135:14. Porque Jehová juzgará,
tiene ira. En el siguiente verso dice que Dios se compadece. Aquí miramos otra emoción. Salmo 135, 14. Porque Jehová juzgará a su pueblo, oiga, y se compadecerá. Compadecerse. Se compadecerá de sus siervos. Ahora, Él tiene voluntad. Ya vimos que tiene emociones. Ahora tiene voluntad. Vimos que tiene intelecto. Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, por la voluntad de Dios. Ahí miramos que Dios tiene voluntad. No se duda de la personalidad de la humanidad y cómo fuimos creados a imagen de Dios. Ya, como dice en Génesis 1:26. En el sentido que Él también sea una persona por el alma, asignado persona por el alma, no por la materia, por el alma. Ya, vamos a ver. Ahora miramos otra cosa. Dios interactúa con las personas. Dios interactúa como persona. A medida que leemos la Biblia, vemos a Dios comportándose e interactuando con las personas como una persona. Él nos enseña, como podemos ver en los siguientes versos. Dios nos enseña y esa es una forma de interacción con sus hijos. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Te haré entender y te enseñaré. O sea, Él interactúa. Te voy a hacer entender. Para que yo te pueda hacer entender a ti, te tengo que platicar, te tengo que explicar, te tengo que hablar, te tengo que decir para hacerte reconvenir. Isaías 2, del 3, Isaías capítulo 2, versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Perdón. Nos consuela. Para consolar a alguien se necesita interactuar con esa persona, y en los siguientes versos vemos cómo Dios consuela a sus hijos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, o sea, Dios te consuela, o sea, Dios entiende tus emociones, Dios se comunica al nivel contigo, interactúa contigo, ¿ya? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación como la que somos consolados por Dios, ¿ya? Dios nos fortalece. Esta es interacción con el ser humano. Esta es una de las áreas en las cuales Dios interactúa con sus hijos cuando entra en el desánimo. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea que Él te ayuda y te sostiene, te mantiene firme. Salmo 73, 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo
y después me recibirás en gloria. Él hace lo mismo con todos nosotros que hizo con el rey David. ¿Entiende? Nos ha guiado según el consejo de su palabra y también nos recibirá en gloria. Gloria a Dios por eso. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo? A través del consejo, de decirte por dónde camines. Ahora, somos capaces de orar a Dios y escuchar su voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La personalidad de Dios, ¿sí me entienden? La personalidad de Dios se discute en la Biblia y existe, ¿no me entienden? En 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A esto se le llama la triunidad de Dios. 3 en 1. Puede ser un concepto difícil de entender, pero si miramos las Escrituras vemos que Dios en realidad es 3 personas y un solo Dios. Bien, aquí vamos a entrar en una área bastante conflictiva para muchas personas, que les es difícil entender esto, ¿ya? Ok, fíjense bien, pues. Dios es uno, porque aparece en la Biblia que es un solo Dios, pero en unidad, ¿ok? Ahora, vamos a analizar esto y luego vamos a ver unos conceptos, ¿ya? Y se dejó conocer en 3 seres con personalidad diferente, pero con la misma deidad, que es su naturaleza divina. La palabra Dios no es un nombre propio, ni una persona específica. Esta palabra es un título, que en hebreo es Elohim, que significa soberano supremo. Esta palabra es un plural unificativo. Es bien interesante, es bien controversial, porque muchos dicen, no, la palabra Elohim es asignado como un majestático, como algo que define la grandeza de Dios. Porque en el hebreo se le asigna a Elohim, ¿me entiende?, como un plural. Elohim se lee como dioses, desafortunadamente, pero también se puede asignar, ¿me entiende?, como un solo Dios en unidad. Entonces, ahora existe, ¿me entiende?, existe lo que es ¿cómo se llama? Una palabra que asigna solamente a un singular único, Elohim. Pero la palabra Elohim es un plural. A veces es una palabra polisémica también, que puede tener formas dependiendo de su estructura gramatical. Por ejemplo, a veces cuando va acompañado de otro plural, es designado como un plural, ¿me entiende?, unificativo, que une. Un plural unificativo que une. Entonces, Elohim se designa como Dios, ¿me entiende?, pero está hablando en unidad. Entonces, pero no es un nombre propio, es significa soberano supremo. Esta palabra es un plural unificativo y aparece 2500 veces en la Biblia, y en la mayoría de veces refiriéndose a nuestro Dios, ¿ya? A nuestro Dios. Entonces, aparece, fíjense bien, vamos a ver acá en Génesis capítulo 1,
versículo 21. Vamos a ver acá, vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículo 21. Esto lo vamos a encontrar aquí. Génesis 1, 21. Y creó Dios, Elohim, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas que producen, si me entiendes, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Elohim. Ahora fíjense aquí en esta palabra, aparece en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, singular, por el título, dijo, hagamos. Dijo, hagamos. Entonces aquí está la palabra Elohim con un plural, al hombre a nuestra. Entonces lo asigna como un plural unificativo. Entonces, y dijo Dios, singular, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, plural. Aquí está hablando plural. Entonces, cuando nosotros miramos esto, quiere decir que la palabra Dios, Elohim, es un plural unificativo, lo que da a entender que Dios, en Dios, está conformado por más de un ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la palabra Dios es un título. Entonces vamos a ver acá otros versos. Allá vimos Génesis 1:26. Ahora, aquí aparece en referencia a nuestro Dios como Elohim. Y aparece en plural. Aparece como un plural unificativo, hagamos. Pero curiosamente muchas personas van a decir, no, porque ahí está hablando de un majestático, o sea, está hablando, esa palabra es un singular. Pero curiosamente, en Éxodo capítulo 18, vamos a buscarlo, Éxodo capítulo 18, versículo 11, aparece la misma palabra, Éxodo 18, capítulo 11, fíjense bien lo que dice, vamos a verlo, vamos a buscarlo por acá, 11. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los Elohims. Aquí aparece la palabra Elohim refiriéndose a dioses. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los Elohims, porque en lo que se desobedecieron y prevaleció contra ellos. Porque se ensoberbecieron y prevaleció contra ellos. Entonces tenemos otro, Éxodo 32:1. Otra vez, Éxodo 32:1. 32:1. Éxodo 32:1. Vamos a ver. Éxodo 32:1. 32:1. Ok. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender al monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, hagamos Elohim, dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Entonces acá miramos que asigna tanto a nuestro Dios como en plural. La diferencia es que cuando se refiere a nuestro Dios, habla como un plural unificativo. O sea que ese título de soberanía de Dios lo ostenta más de un ser. ¿Ya? Igualmente en Jeremías 1:16, vamos a leer otro para que vean que hay varios versos donde aparece como un plural unificativo, como un plural aparece, pero con referencia a Dios es un plural unificativo, un solo Dios conformado por más de un ser. Ya, vamos a ver si lo podemos encontrar, porque no quiero perder mucho tiempo.
¿Saben dónde está Jeremías? A veces son versos que no tenía planeado. Jeremías 1:16. No tenía planeado darlos, pero tenemos que sacar del paso esto y entender un poco más de qué es. Eventualmente vamos a tener un estudio de eso y lo vamos a estudiar a fondo. Jeremías 1:16, 14, 13, 14, 15 y 16 dice: que a causa de toda su maldad profeticé mis juicios contra los que me dijeron, e incensaron a dioses extraños. Otra vez Elohim, la palabra aquí. Y la obra de manos le adoraron. Elohim. Entonces, la diferencia es, como le decía, Dios es nuestro Dios, es un solo Dios. Esta soberanía suprema la ostenta tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos conforman un solo Dios. ¿Ok? En unidad. ¿Ok? Ahora fíjense esto, vamos a verlo, porque digo que en unidad, y vamos a analizarlo. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Y yo, dice Jesucristo, que es quien está orando en Juan, y yo, está hablando de él mismo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese mora con vosotros, ¿me entiendes? Porque él siempre había morado con ellos. Aún en el Antiguo Testamento se puede ver, ¿ya? Entonces, y yo rogaré, aquí claramente la gramática es inequívoca, está hablando de alguien más. La construcción gramatical de la oración impide pensar que habla de sí mismo, y luego claramente dice a quién le está haciendo esa rogativa, al Padre, y claramente pide la intervención de otro. Nuevamente, la forma en la que está constituida las oraciones gramaticalmente, sin lugar a dudas, muestran tres diferentes seres con una personalidad, y el siguiente verso manifiesta que son quienes que han formado el solo Dios que nosotros conocemos en unidad. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Obviamente la palabra uno en el verso anterior no es un número cardinal, es una forma gramatical para manifestar la unidad que existe en el conjunto de personas u objeto. Jesucristo quiso dejar en claro este concepto en los siguientes versos. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno solo. La palabra somos denota que se trata de la primera persona del plural, por lo tanto no puede estar hablando de una unicidad, que sea único, sino está hablando de una unidad. Y el siguiente verso lo define con mayor claridad. Solo voy a leer Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesucristo quiere que seamos uno con Él y el Padre en unidad. Bueno, Dios me lo siga bendiciendo y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Recuérdense, tienen cita el día sábado a las 2 de la tarde y domingo a las 2 de la tarde. Dios me lo siga bendiciendo. Amén.